¿Qué tal amigos? Espero que muy bien. Bienvenidos a este vídeo en el que voy a estar analizando con vosotros la canción Primera Cita, la top canción mundial que se ha convertido de Karin León, ¿no? Cantante mexicano que le conocemos, bueno, anteriormente por su música, por la música popular mexicana, pero regional mexicana, pero ahora está abarcando otros géneros, vamos a decir. Quédate hasta el final porque me he enterado de que ha sido nominada a mejor canción o mejor a un Latin Grammy, vamos a decir. Así que a ver qué nos depara, ¿no? Quédate hasta el final y me dejas al final en un comentario a ver si para ti es una gran canción o no, o qué te parece la voz de Karin León. Vale, antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal Jualo Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos, así que para ello suscríbete al canal ahora, hazlo ahora y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Reacciono habitualmente a Karin, así que no te pierdas, en los próximos, suscríbete. Comentar también que algunos me lo consultáis, la manera de pedir canción, si queréis pedir canción y que yo la reaccione, la manera de hacerlo es uniéndote al canal. Si te unes al canal, tendrás comentarios destacados, vamos a decir, y puedes dejar en un vídeo un comentario con tu petición y yo te contestaré y la reaccionaré en las próximas semanas. De momento lo estamos haciendo así. Bueno, vamos con ello, lo tengo por aquí preparado, así que vamos allá, vamos a descubrirlo juntos. Ostras, es un preso, ¿no? Sí. La primera cita. Wow. Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Vale. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa. Vale. Lo primero que nos sorprende es, o sea, no me esperaba así, porque claro, la primera cita, mejor dicho, te suena algo romántico, ¿no? No algo tan como profundo, como tétrico, vamos a decir. Como un prisionero, una prisión y eso, ¿no? A ver, vamos a seguir. Tú te conto con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del 1 y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto para Tijuana. Vale, entonces claramente está recordando, mientras llama a alguien, está recordando los momentos felices con una persona, ¿no? Vocalmente hablando, ya le escuchamos a Karin con unos agudos increíbles, unos agudos como con su color propio que tiene, ¿no? Karin, finos, pero a su vez con personalidad. No sé, tiene muy buena voz él, la verdad, ¿eh? No era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tomar. Una cosa curiosa es el estilo, ¿no? Porque, claro, los que seguís a Karin León, bueno, yo le conocía un poco, pero ahora le estoy conociendo más. Desde el principio, él viene de la música regional mexicana, ¿no? Y ahora está como indagando en otros géneros. A mí me parece muy inteligente, ¿no? Pero yo creo que sin perder del todo su procedencia, ¿no? Que es esa música popular o esa música regional. Es más, yo diría que en este tipo de canción, o sea, yo lo que escucho es una unión, una mezcla entre popular mexicano o regional mexicano con otros géneros, como puede ser un poco el soul o puede ser un poco el pop en algún momento. No sé, ¿qué te parece a ti? Déjamelo en comentarios, ¿eh? No he leído acerca de ello, no te sabría decir encasillar en ningún género en particular, pero
sí que veo un poco de todo. ¿Tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del 1 y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Se le nota que mantiene como ese tipo de voz un poco más que viene del regional mexicano por cómo emite, ¿no? ¿Quién nos dio la gana? Este tipo de cosas aireadas, así como a veces... la verdad es que lo hace muy bien porque cuando quiere tiene una voz limpia y muy bonita y otras veces le mete como aireado, un poco... o por ejemplo, un poquito de como juegos con la garganta, o sea, como que meten ciertas cosas así que lo hace muy bien, ¿no? Y en ese tipo de cosas se ve de dónde viene él, ¿no? Es curioso, es llamativo y a mí me gusta, ¿eh? Qué fuerte el tema, ¿eh? No me lo esperaba. Wow. Fijaros, chicos, lo difícil que tiene que ser la vida, o sea, de un prisionero. Evidentemente estás en prisión por algo normalmente, ¿no? Pero de haber dejado todo, la familia, la pareja, todo, y tú estar ahí dentro sin poder ver, sin poder disfrutar, sin tener libertad. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente Vale, realmente no dice lo que ha pasado exactamente, pero por lo que he leído, o sea, a ver, él está retratando la vida del preso, de él siendo preso, y como simulando una cita y haciendo un reclamo a sí mismo del por qué se encuentra encerrado, ¿no? O sea, es como, yo creo que está haciendo flashback de cuando no valoraba la libertad, o eso es lo que dice el texto, que en esos momentos pues, no valoraba el tener una cita, el estar con su amada, el poder ser libre, etcétera. Que nos veamos, repitamos lo de la primera cita. Eso, chicos, perdona, pero esto que hemos visto ahora, ¿qué era? Exactamente, él a él mismo. A ver. Es como que él a él mismo se está inyectando, no sé si es droga, no sé lo que es. Bueno, déjame en comentarios que claro, es mi primera vez que veo esto y tengo que tener contexto. No sé si está ya preso o es una simulación, vamos a decir, de él a él mismo como quitándose esa libertad, vamos a decir. Wow. Wow. Chicos, en resumen, bueno, me ha dejado reflexivo, esta canción. No me esperaba así con tanta profundidad. Vemos en el videoclip y en el texto, sobre todo en el videoclip y en la canción, como dos tipos de vida, ¿no? La vida que estaba añorando, la vida que estaba pensando o nostálgico, imaginándose o de su pasado, en el que se supone que no valoraba esa libertad y por eso algo pasó para que luego él estuviera preso, que es lo que está, él está ahí preso pensando, o sea, triste, digamos, con esa cara que le hemos visto, pensando en todo eso. Qué fuerte. Qué fuerte. Me parece interesante. Oye, te pido por favor que me dejes en un comentario tus impresiones sobre la canción, que me ha parecido diferente, y en cuanto a lo musical,
pues uniendo géneros, que eso me parece siempre interesante, haciéndolo de manera inteligente, que lo ha hecho muy bien, y por eso está nominada a un Latin Grammy todo esto, ¿no? A todo esto. Déjame en comentarios tus impresiones y si quieres, por favor, si tienes o puedes complementar información que he abierto aquí, melones que no he sabido concretar exactamente, como se suele decir. He abierto aquí temas que no he sabido concretar exactamente. Me complementas en comentarios, por favor, ¿vale? Si lo sabes. Si no lo estás todavía, suscríbete al canal Jualo Music y activa las notificaciones y la campanita. Mi misión es hacer felices cada día a miles de personas mediante la música, a millones que pronto seremos. Y lo hago con estos vídeos, reacciones musicales, divulgación musical, canto coros y muchísimas otras cosas más. Así que para que no te pierdas los próximos vídeos, que reacciono habitualmente a Karim, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Comentarte también que si quieres apoyarme en el canal, si quieres ser mi soporte en el canal, la manera de hacerlo es uniéndote al canal y de esta manera también tienes la ventaja de poder pedir canción. Si te unes al canal, puedes dejar un comentario destacado en uno de los vídeos, en el que quieras, y a mí me notifica, entonces yo te responderé y tú podrías realizar tu petición, ¿vale? Y si no haces todo esto, no te preocupes. Bueno, también me estás ayudando mucho, que lo sepas. Si te suscribes al canal me ayudas mucho. Si me dejas un like me estás ayudando mucho, así que hazlo. Si me dejas un comentario con tus impresiones también me ayudas mucho en la difusión del vídeo. Y así, bueno, entre todos nos nutrimos. Y sobre todo si compartes el vídeo. Si conoces a alguna persona en tu entorno, familia, amigos, trabajo, de donde sea, pareja, hijos, de donde sea, que le guste Karim León, que le gusten las reacciones musicales, que le guste esta unión, esta fusión de géneros, lo mexicano con el soul, con el pop, un poco así, un poco de todo, bueno, pues compártele este vídeo, dale al botón de compartir por aquí abajo o copia el link del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook, por donde sea, y así me estás ayudando a dos cosas. La primera es a cumplir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música. Como te digo, la música es alegría, es felicidad. Si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente, le estás regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos. Seguramente te lo agradezca mucho. Y también me estás ayudando a que mi canal Jualo Music siga creciendo, que ya estamos cerca de los 40.000, y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios, que ya sabes que reacciono mucho a la música mexicana, y a Karim, etcétera, etcétera. Así que ayúdame a compartir este vídeo, suscríbete al canal, y por último, déjame en comentarios si quieres, si tienes sugerencias sobre nuevas canciones que creas que me pueden parecer interesantes para reaccionar, ya que os leo siempre y soléis ser inspiración para mis próximos vídeos, ¿vale? Bueno, un placer haberte acompañado hasta aquí. Un placer también que me hayas acompañado hasta aquí, mejor dicho. Yo lo he disfrutado mucho, espero que lo hayas disfrutado tú también. Espero que tengas un feliz día, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.